Ok. am, Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a exponer el tema de inmuebles para la educación. Vamos a tocar el tema de analogías internacionales, nacionales y locales, así como la legislación de la educación y la historia de esta. Nuestros integrantes somos sus servidoras, Sofía René Espinosa García, Flores Méndez Samantha, Gaita Tapia Montserrat, García López Margarita y Guzmán Alcántara Vanessa. Bueno, este es nuestro índice. Aquí tenemos una pequeña introducción acerca de lo que vamos a tocar en este tema y la historia de la educación en las antiguas civilizaciones, la evolución del concepto de educación y cómo se fue formando hasta lo que tenemos hoy en día, el proceso cultural de civilización a través de la historia, mobiliario a través de la historia, y vamos a empezar a tocar el tema de legislación como la reglamentaria global, la reglamentaria en México y la legislación del mobiliario. Y por último vamos a terminar con algunas analogías locales, nacionales e internacionales para tener un mayor campo de estudio, así como una conclusión y una presentación de nuestras bibliografías. Bueno, como introducción, la historia de la educación, vamos a hablar sobre los inmuebles que están intrínsecos en la historia arquitectónica, que es desde nuestro campo, pero también vamos a presentar un análisis acerca de cómo se creó estos conceptos y cómo llegamos a necesitar estos espacios arquitectónicos desde la antigua Roma y la antigua Grecia, y así como cuáles fueron los espacios que promovieron la investigación y la educación. Como primer concepto, quiero mencionar que la educación básicamente es un proceso de transmisión de conocimientos, valores, hábitos y costumbres de una generación a otra. Ahorita en la educación de estas civilizaciones antiguas, les voy a comentar cada una de las más importantes en el mundo y pues vamos a empezar con la comunidad primitiva. Aquí la educación se daba pues en el seno natural de la familia y la comunidad. Los niños aprendían de los adultos y de la naturaleza que los rodeaba. También su objetivo principal era la formación de individuos capaces de sobrevivir y adaptarse a su entorno. Se centraba en el desarrollo de habilidades prácticas como lo es la caza, la pesca, recolección de alimentos y su construcción de viviendas. También esta civilización procuró embellecer su vida con expresiones artísticas, espirituales y bueno, básicamente con el asentamiento de las comunidades surgen tres características importantes, pues se da el paso a una división social de trabajo basado pues en cuál es quién es más fuerte y habilidades físicas, como también lo que es el género y la edad de los miembros. Entonces, como punto dos, pues se mejoran los medios de producción. Esto da paso a la agricultura y la ganadería y se elaboran herramientas y armas sofisticadas para la caza. Y como tres, se da inicio a la división de las clases sociales. Entonces, se empieza a comercializar con otras comunidades y también se comienza a ejercer como propiedad del hombre. Siguiente diapositiva. Como Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización y se produce básicamente por dos desarrollos. Uno de ellos es el surgimiento de la ciudad tal cual como hoy se conoce en día, el trazo de la ciudad. Y como punto dos es la invención de la escritura cuneiforme, que pues básicamente consistía en un sistema de tablillas utilizadas para escribir 600 sílabas y números. Este, Se dice que las escuelas estaban principalmente dedicadas a la clase mm, sacerdotal y eran numerosas como los templos que tiene esta civilización. Se trata de enseñar lo que es la lectura, la escritura, la religión, derecho, la medicina y la astrología. Los niños como las niñas eran educados por las madres y a partir de los 10 años
y la edad adulta pasaban al bajo de la tutela del padre. Las niñas eran controladas más de cerca por las madres y no existe como o no existía un ritual que pasaba de la niñez a la madurez. Y como que la única diferencia era la educación por cuestión del sexo. Entonces, las primeras escuelas se forman parte de un complejo de templos en una ciudad y pues eran manejadas, como ya lo mencioné, por sacerdotes. La que sigue, por favor. El antiguo Egipto estaba lo que eran las escribas, quienes, aparte de documentar lo que era la historia, también hacían transacciones comerciales. Y estos eran prácticamente los principales educadores. Aparte de la escritura y la aritmética, estudiaban historia, geografía, religión y leyes en un sistema de educación, pues que estaba muy estructurado, con un enfoque más, pues significativo en la memorización y la repetición. Las clases sociales se dividían en que las clases altas y las realizadas, pues además de leer y escribir, también estudiaban como temas de estrategia militar, administración del Estado y habilidades diplomáticas. A los príncipes y futuros gobernantes se le inculcaba la formación de lo que es el carácter y la ética, y se involucraban valores como justicia, la verdad y el respeto a la autoridad. Los líderes para que los líderes estuvieran bien preparados para gobernar. La educación de las mujeres de la realeza y las clases altas pues se centraba más en las habilidades domésticas y administración del hogar. Las mujeres pues se desempeñaron algunas como médicas, sacerdotisas y escribas, lo que pues también se cree que hubo un buen acceso a la educación a estas clases sociales en el aspecto a las mujeres. Y pues, o sea, en gran medida, la educación popular, que es como la educación a las clases bajas, era en medida como más informal y a menudo pues estaba vinculada más que nada en aprender un oficio o una habilidad. La que sigue, por favor. En la antigua China, ahí existe un cambio muy drástico, ya que empieza a ser como la educación altamente muy valorada, pues creían que gracias a la educación las personas adquirían conocimientos y habilidades que permitirían contribuir de manera positiva a la sociedad. El sistema educativo se componía por tres componentes: los estudiantes, que ellos se elegían básicamente por rigurosos exámenes y solamente como aquellos con gran talento y habilidad eran admitidos a prestigiosas academias y universidades. Los contenidos, pues se tenían temas como literatura, historia, filosofía, matemáticas y música. Y los métodos de enseñanza, como lo mismo en En Egipto se basaba en la repetición y la memorización, también como con técnicas de preguntas y respuestas. La educación de las mujeres, pues, era fuertemente influenciada por normas sociales y culturales. Se creía que una mujer bien educada podría desempeñar un papel fundamental en la crianza de los hijos y la transmisión de los valores familiares y culturales. Su acceso a niveles superiores de educación era limitado, pero no, pero sí hubo mujeres que lograron recibir una educación más avanzada que la normal y se convirtieron algunas en destacadas eruditas y escritoras. La que sigue, por favor. En la antigua India, primero quiero hablar un poco más de el núcleo de su población, ya que estaba incluida por los aribógenes, los ganges y los arios. Gracias a esta bueno, debido a esta invasión, se dio origen a muchas características de los hindúes, pues la formación de las castas cerradas. El sistema de castas pues, se conformaba por una pirámide social que se integraban los bahames sacerdotes, que estaban en la cúspide, los seguían los
castillas o guerreros nobles y por último los sudras, que estaban más dedicados a trabajos humildes. La educación era recibida pues por jerarquía gracias a estas castas y se reducía a la educación pues que es ser puramente familiar, a la participación de estas labores agrícolas y también domésticas. Por lo contrario, como en las castas más altas, que eran los Bahames, pues, se disfrutaba de una educación superior que servía pues de un gran sostén. La cultura india estaba basada en 4 textos, que eran los Vedas, que son colecciones del saber tradicional y de carácter religioso que se transmitían al principio por medida oral. Y también se añadían otros textos, como los Bahamas, y se hacían rituales. La educación indoeuropea se recibía a la familia hasta los 7 años y que el niño era admitido como un novicio por un maestro. Permanecía hasta los 12 años y como que se recibía como un emblema de su segundo nacimiento y gracias a esto se convertía en un hombre libre. Aprendía lo que era el Gayatri, que servía de la iniciación de los Vedas y que se construiría como un alimento espiritual a su curso de enseñanza. La educación por lo cual la educación por lo general se encomendaba a maestros ambulantes y las clases se daban en aire libre y que limitaban la lectura y pues en la escritura. Y también pues se hablaban de fábulas y canciones tradicionales. ¿Qué sigue, por favor? En la antigua Grecia, estas sociedades pues fueron muy importantes ya que en ellas prosperó lo que es la filosofía y el término paida, que más adelante les voy a comentar acerca de esto. Se utilizaba para educar a los niños y adquirían valores éticos y construían una formación ideal y coherente del espíritu de una comunidad. Gracias a esta comunidad hubieron grandes artistas, historiadores, filósofos y científicos, entre otros. El gran aporte de esta educación pues era la tripartitudia de Aristóteles, donde pues se tenía básicamente las ciencias prácticas, especulativas y poéticas. Y la que sigue, por favor. Pues los sistemas educativos dan origen gracias a Atenas y Esparta, que bueno, en Esparta principalmente se estudiaba el culto al cuerpo y el aprendizaje militar. Hay como 4 aspectos importantes, que pues la educación estaba enfocada en la formación de guerreros. Los niños eran separados de su padre a los 7 años y eran enviados a la Gogue, que era como una especie de internado, para que los niños aprendieran diversas habilidades como la caza, la lucha y la supervivencia en condiciones extremas. La educación era obligatoria, rigurosa y austera, y se enfocaba en la disciplina y el autocontrol. Y se fomentaba también la camaradería para la formación de una sociedad fuerte y unida. Eh, un tema que también me gusta tocar, pues es la educación de las mujeres, ya que ellas practicaban lo que era más el deporte y gracias a eso es que participaban en las Olimpiadas. Esto era porque se cree que querían ser madres fuertes y capaces de traer al mundo a niños fuertes y dotados. Y las mujeres en esta civilización tuvieron más voz en las asambleas y en la vida política. También en el matrimonio se les enseñaba a no respetarlo y los hombres y mujeres podían tener múltiples amantes y, y así. También Atenas, como ya lo mencioné, pues destaca más que nada en la formación integral de sus ciudadanos y pues más énfasis en el desarrollo intelectual, físico y moral. Se dividía en 2 etapas principales, que era la educación primaria, que los niños recibían como una educación básica en lectura, escritura, matemáticas y música,
se sentaban las bases del desarrollo de habilidades cognitivas y artísticas, también como la adquisición de valores y virtudes para esta sociedad. Y como dos, es la educación superior, que había diferentes opciones según sus intereses y aptitudes. También aprendían filosofía, la retórica, música, geometría y la astronomía, las cuales se daba para expandir su conocimiento. Y algunas de las mujeres recibían una educación básica en casa y tenían la oportunidad de aprender a leer, escribir y tocar instrumentos musicales. Este, aquí menciono a dos filósofos griegos muy importantes, que es Sócrates, que se considera un verdadero educador y se dedicaba pues a enseñar en plazas públicas y con su dialecto de que solo sé que no sé nada. También está uno que fue Homero y a quien Platón lo llamaba el educador de Grecia y debía pues existir la congruencia y la unidad entre el hacer y el decir. Y por último es Hesiodo, que busca la enseñanza y aprende basado su filosofía en sabiduría y moralidad. El que sigue, por favor. La antigua Roma. En, en cuanto a su influencia de Roma, pues se basaba básicamente en el respeto a las costumbres y, y focalizar el respeto a las tradiciones. Los primeros años de vida de esta educación era la responsabilidad solamente a la madre y ella le enseñaba a aprender a comportarse como parte de una sociedad y enseñaba como la costumbre de los ancestros. Este, Se hablaba de la familia como un ente social y religioso, donde en un punto del crecimiento de los niños, el padre tenía el poder absoluto para corregir, como para corregir al individuo y tener pues todos los derechos. La madre pues era educadora y el padre le enseñaba a leer, escribir y cultivar la tierra, conocer las leyes y usar armas para enfrentarse a cualquier situación. Este, sí, el que sigue, por favor. Y gracias a Roma conquistar a Grecia, marca otro inicio de una influencia griega en la educación romana. Entonces, los esclavos griegos imparten clases en casas de sus amos e incluso se desarrolla como una educación más en oficios y arte. La educación del hombre se reduce en la convicción de la educación, en la cultura, y pues no era algo formal y eran solo teorías abstractas en distintos como estructuras de la historia. El objetivo pues de la vida y de una nación. La que sigue, por favor. Y por último, quiero mencionar a Mesoamérica, ya que existían varias escuelas que brindaban una educación alta a la sociedad. Esto también se clasificaba en sectores de clases sociales y pues para el sector popular o pobre, pues marca una diferencia entre la educación del hombre y la mujer. Uno de ellos es la escuela calmeca, que quiere decir como casa locativa, que solo podían asistir los hijos de los sacerdotes, gobernantes y guerreros. Se les enseñaba conocimientos de historia y astronomía, la medición del tiempo, la música, filosofía y sobre todo la disciplina y valores morales. Para el pueblo existió una escuela llamada Tepolcali, que es, en náhuatl es Casa de los Mancebos, y pues era un centro que enseñaba a los jóvenes a partir de 15 años a servir a su comunidad como soldados para la guerra, y eran conocidos como los Meseguanti, hijos de los plebeyos. Y las escuelas pues se encontraba en cada barrio. Y ya, gracias. Ok,
Bueno, después de esta pequeña, gran, gran introducción histórica acerca de los diferentes modelos de educación en la antigüedad, vamos a empezar a analizar un poco la evolución del concepto de educación y cómo es que concebimos la educación hoy en día y cómo llegamos al modelo educativo que tenemos hoy. Bueno, vamos a empezar por la civilización greco-romana. Como lo decía mi compañera, estas civilizaciones son de suma importancia, ya que empezaron a definir la importancia del conocimiento. Y bueno, en realidad casi todas nuestras influencias que tenemos hoy en día, gracias a la colonización, pues vienen de este centro europeo. Podemos hablar un poco sobre los peripatéticos. Bueno, ¿qué son los peripatéticos? La etimología de la palabra significa el que pasea o el hombre que camina de arriba a abajo. Se pretendía que era la escuela de Aristóteles y él pretendía no había como tal un espacio arquitectónico en el cual se desarrollara la educación y el conocimiento, porque hace tiempo no podemos concebir como tal el término escuela o educación, era conocimiento. Entonces, los peripatéticos practicaban la filosofía de rondar por la ciudad, esparciendo y pensando acerca de cuestiones como la aritmética, la matemática, la retórica y la literatura. En antiguas civilizaciones el conocimiento era práctico y, como lo mencionaba mi compañera, era solamente para sacerdotes, monarcas y nobles. Se veía una diferencia de élite en cuestión del conocimiento. Y aún no existía un conocimiento como tal, pues un concepto de la institución, escuela con horarios o simplemente un, un sistema en el cual tú te pudieras educar como persona. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, hablando de la Edad Media, la verdadera educación se destinaba a los nobles y pues a la gente le tocaba una educación de oficio, no de sabiduría. Como sabemos, en la Edad Media se estableció el sistema feudal en el cual los únicos que podían acceder a esta educación eran sacerdotes, hijos de feudales o reyes, así como pues toda la gente noble. Siempre se ha visto una gran preferencia hacia las clases nobles o de élite para acceder al conocimiento hasta hoy en día, en donde los nobles se educaban en disciplinas como artes y matemáticas, mientras los hijos de plebeyos, lo podremos decir, se educaban para un cierto tipo de trabajo más arcaico y bueno, con menores pagas, ya que no requiere un esfuerzo mental, más que nada físico. También se concebía como, se empezó a concebir el concepto entre las habilidades humanas de razonamiento y empezamos a dejar de ver pues las habilidades, por así decirlo, de nuestras facultades animales, se llamaba pues un poco atrás. Los plebeyos en su mayoría eran analfabetas y se educaban por medio de la ilustración gráfica católica. Es decir, que, bueno, en este tiempo de la Edad Media se vivió una gran ignorancia, ya que no había forma en la cual, por ejemplo, la Biblia se pudiera entender de alguna u otra manera, así como los conocimientos, como ya comentaba, literatura, retórica, matemática, astrología y, bueno, varios tipos de conocimiento. ¿Te podrías pasar, por favor? Vamos a llegar un poco, más adelante hacia el despotismo ilustrado. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de la Edad Media? Nos vamos a acelerar a la época de la Ilustración y así como el Renacimiento. En la Ilustración y el Renacimiento se veía más importancia al conocimiento y se empezó a dejar la ignorancia porque el analfabetismo todavía seguía presente, pero con Martín Lutero se pudo entender un gran espectro acerca del conocimiento y la importancia del el sentido crítico.
Entonces, llegamos al despotismo ilustrado después de varios acontecimientos en el cual el despotismo ilustrado es el totalitarismo en una nación, es decir, con la concentración de un poder, pero ¿a qué nos referimos con ilustrado? Eh, Vamos a entender el concepto desde la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, para aplacar dicho evento, el gobierno francés, que era un gobierno totalitario, em, bueno, este imponía todo su poder, pero para aplacar estas ideas en el cual venimos de la Ilustración y el Renacimiento, en donde el razonamiento crítico es de suma importancia y empiezan a despertar las ideas acerca de la libertad y la libertad de expresión, conocimiento, así como de poder y palabra. Surge el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado son ideas de la ilustración, así como la libertad, el conocimiento, pero bajo un régimen totalitarista. Entonces empiezan a ser una cuestión de querer enseñar la libertad, pero dentro de mis propias reglas, para así aplacar un poco al pueblo, cosa que pues no dio muchos resultados hasta hoy en día de la Revolución Francesa. Bueno, presentaban ideas como la razón, la crítica y la libertad. Presentaban también una fuerte división de clases y castas, manteniendo un modelo elitista. En ese entonces empezamos a ver un modelo ya de castas más claro, ya que Francia empezó a invadir y todo el colonialismo que estaba surgiendo en Europa en ese momento empezó a dictar un sistema de castas en el cual ya no todos valíamos lo mismo, no solamente en un ámbito político-económico, sino en un ámbito racial. Este nace a fines del siglo XVIII y, bueno, ¿le podrías pasar a la siguiente, por favor? Ok. A partir de esto nace la escuela prusiana. En Prusia, ya que empezamos con el despotismo ilustrado, tenemos que implementar las ideas de igualdad, libertad y conocimiento. Pero ya que estábamos en un régimen totalitario, eh, el gobierno francés no vio otra alternativa más que adoctrinar a sus propios, este, al propio pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitan un sistema en el cual no solo se creen humanos que tengan un razonamiento más allá, sino que tengan un razonamiento más allá, pero que sigan con la doctrina de su régimen totalitario. Esto nos lleva al origen de la educación pública. Se buscaba una educación libre, gratuita y obligatoria. Esta educación, pues sí, ofreció muchísimos avances, como el fin en muchas zonas, como el analfabetismo, pero también, como lo podemos recordar, la escuela prusiana nace ya en una época en la cual se está viviendo la primera revolución industrial y los primeros vestigios de la desinformación está quedando atrás. Entonces nace en un mundo en el cual es mayoritariamente positivista. ¿A qué me refiero con positivista? Bueno, pues el positivismo, si bien recordamos, es una corriente filosófica, sociológica e histórica. Se caracteriza por afirmar como el conocimiento de lo observable. Se empieza a tener una idea más clara del procedimiento científico, considerar también los fenómenos que son medibles y contables, y empezamos a ver cómo el humano empieza a descubrir la manufactura. Rechaza estas interpretaciones eh, esotéricas y empieza a implementar interpretaciones tecnológicas y valora los aspectos como la materialidad, el consumo y la producción rápida y en masa. Así como estábamos viendo un cambio de ideología en el cual ahora el criterio era muy importante, teníamos no solamente que implementar una escuela o un sistema en el cual se enseñara el conocimiento crítico. Entonces, ya que estamos viendo ese modelo de producción, se inventa la escuela. Bueno, pues fue la perfecta técnica para crear desde la raíz un pueblo obediente, un pueblo de producción de masa.
en el cual los niños eran categorizados por diferentes edades y se descartaba al más débil. Podríamos compararlo como en Roma, que fue una educación un poco más militarizada, pero al mismo tiempo con un sistema en el cual les permitía tener un pueblo, y no solamente un pueblo, sino súbditos. Esta escuela atraviesa el principio de la industrialización y aparte de eso, empezamos a ver algunos cambios, como, ¿le podrías pasar, por favor? Como el modelo Lancaster, aparte de la escuela prusiana. El modelo Lancaster hablaba sobre una educación en el cual era muy difícil tener un solo docente en el cual pudiera instruir a miles de niños que no venían de ningún sistema y no estaban acostumbrados a ningún sistema así. Entonces el sistema Lancaster propone que podemos instruir a los mejores alumnos y este término de tener los mejores alumnos también hace que tengamos una cierta clasificación y jerarquía entre habilidades. Hasta ya mucho después empezamos a ver las ideas contemporáneas como el tipo de inteligencia, pero en ese entonces pues no teníamos ni siquiera el razonamiento como para encontrar, simplemente no se buscaba un conocimiento y un desarrollo de la persona, se buscaba un desarrollo de la nación. Bueno, la escuela prusiana, aparte de eso, nace en un momento en el cual todos los inversionistas y todos los negocios eran la epítome de la economía, de la sociedad, y cuál era la mejor manera de producir no solamente obreros, sino obreros críticos e inteligentes, como ingenieros. Bueno, eh, pues la mejor manera de producirlos fue la escuela lancasteriana y la escuela prusiana. Grandes empresarios como Andrew Carnegie, John Rockefeller o Henry Ford, podemos recordarlos como Henry Ford, el inventor del auto y aparte el primer hombre que empezó a comercializar este producto, y Andrew Carnegie, John Rockefeller, como de los mayores inversionistas y dueños del petróleo y de un monopolio en el cual las minerías y el petróleo eran de ellos. Por lo cual la metalurgia era un gran negocio en el momento, hasta la fecha. Estos tres personajes, así como algunos otros empresarios famosos de la primera revolución industrial, empezaron a invertir en el modelo de la escuela prusiana. Era una herramienta útil para el sistema, un sistema que se repetía en masa y una manufactura de un producto, que el producto éramos nosotros mismos. Bueno, todos estos recursos se implementaron en esta escuela, fue evolucionando un poco, pero ya que estábamos teniendo una educación y una ideología, sobre todo europea, en el cual la escuela prusiana hablaba sobre el seguimiento de reglas, el no salirse de un molde y el seguir un sistema cuadrado y muy estructurado, se tenían ideas xenofóbicas, racistas, totalitarias. Eso llegó pues a desencadenar en gobiernos en el cual no había libertad de expresión, en donde el racismo llegó a destruir naciones completas y pues un claro ejemplo es la ideología nazi. De la ideología nazi viene justamente la escuela prusiana. ¿Por qué? Porque viene arrastrando toda esta historia Europa hasta llegar a eventos históricos como son la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el cual pues las alianzas y la secrecía entre la nueva economía global pues hizo que desencadenaran muchos más problemas. ¿Puedes pasar diapositiva, por favor? Bueno, la escuela prusiana, como comentaba, tiene muchas deficiencias, pero fue el primer sistema que logró evadir contra el analfabetismo en gran parte de Europa. Y así como dio buenos resultados, la escuela prusiana fue imitada en varias partes de Europa, como Italia, Inglaterra, y cuando empezó la colonización en masa,
se vino esta escuela prusiana a Estados Unidos, Canadá y, bueno, toda Latinoamérica. Las eficiencias de este sistema, bueno, era la fábrica de ciudadanos obedientes y consumistas o producto, test estandarizados, violencia, sistemas de calificaciones y división de edades. Y es una escuela que prioriza la obediencia sobre el conocimiento crítico. Como comentaba, no es una escuela para crear humanos críticos, sino para crear, podríamos decirlo hasta cierto punto, súbditos y obreros inteligentes que ayudarán al desarrollo de una nación, no como tal el desarrollo de un humano. Todavía no se tenía este sentido humanista del cual es más contemporáneo. Al final del día, pues nos podemos preguntar qué es una buena educación y si la estamos implementando correctamente o simplemente estamos repitiendo patrones para crear seres humanos en masa. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y sus alcances. Fue el primer modelo en incluir a la mujer en la educación. Ese es un aspecto muy importante, ya que la mujer, como me comentaba la compañera, era en la antigüedad estaba recluida en pues actividades domésticas, claro, con sus excepciones, por ejemplo, en Grecia como Hipatia de Alejandría, pero fue castigada, ¿no? Y se mantenía una monitorización constante, pero en masa. No había un enfoque individual que ayudara a completar el desarrollo de un humano en varias áreas de su vida, sino simplemente se buscaba gente que pudiera pasar diferentes etapas para cumplir con las exigencias del sistema social. Estas exigencias del sistema social, pues, no solo eran físicas, sino también críticas. Pero esto implicaba que muchísima gente no pudiera llegar a formar parte de esta élite que podría acabar la educación, porque al final del día la educación nos posiciona entre más educación en un sistema de élite y de jerarquización arriba de las personas que no han podido completar la educación y que pueden llegar a tener acceso a un trabajo más precario. Estos alcances se hizo que se popularizaran en el mundo y de hecho hasta hoy en día ya podemos tener un concepto más cercano a la escuela que hoy conocemos, con horarios, reglas, un sistema estructurado. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, como comentaba, al día de hoy estamos viendo una revolución en la educación, pero se pretende una escuela consciente y lúdica con, bueno, expositores como Montessori, Dewey, Liebman y Vygotsky, que presentan, al igual que los paripatéticos, una una propuesta en la educación en el cual no solo se trata de desarrollar la concentración en un ámbito estático, sino que también propone que el humano se puede desarrollar en la naturaleza y tanto en la urbanización. También propone que no solamente el centro y el fin de la educación sea el mejoramiento de la nación, sino el mejoramiento de una sociedad en el cual nos podamos incluir todos. El centro de esta educación son los estudiantes y el conocimiento, y alrededor de ellos existen los facilitadores, como el facilitador del conocimiento que podría llegar a ser los maestros o el espacio y contexto del individuo. Aquí es cuando empezamos a ver ya más claro la importancia de una arquitectura en un ámbito em, educacional y no solamente educacional, sino para el desarrollo del conocimiento, ya que en la antigüedad, bueno, a partir del sistema prusiano y lancasteriano, las escuelas se diseñaban arquitectónicamente a semejanza de la prisión o pues de las cárceles. ¿Por qué? Porque se necesitaba un amplio rango de concentración y no había oportunidad para la distracción ni había oportunidad para eventos lúdicos que pudieran desarrollar al humano en algunas otras áreas de su vida, no solamente la técnica.
Por lo tanto, bueno, la educación actual presenta el diálogo, la experimentación, la inclusión, la reflexión y la curiosidad como ejes centrales de la educación moderna. No solamente tenemos que ver la educación y una, es una definición que podríamos estar reflexionándonos para qué sirve y para qué lo estamos haciendo, si es para entrar a una élite en el cual nos posicione más arriba en la jerarquía del sistema capitalista que hoy manejamos, o es para el desarrollo del ser humano. Eh, por mi parte, yo creo que es el punto medio de los dos. Y se presenta también un diálogo contemporáneo en el cual empezamos a ver que la economía global no va a cambiar, pero sí podemos empezar a cambiar nuestro diálogo interno y social acerca de para qué y por qué nos educamos. Gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre el mobiliario a través de la historia y en este apartado nos iremos guiando con imágenes. Ok, el primer modelo de pupitre escolar nace a mediados del siglo XIX y se caracterizaba por ser una banca corrida para 2 personas con asientos abatibles, rejilla de madera para apoyar los pies y un tablero inclinado con estante para guardar los libros, estuche y orificios para tinteros. Al ser un mobiliario de dimensiones fijas, no era adaptable al alumno, es decir, que para cualquier movimiento que hicieran era demasiado incómodo y, bueno, era muy difícil mantener una postura sana, ya que el cuello se mantenía erguido y la espalda, pues, aunque se podía mantener un poco recta, a veces era muy difícil para ellos estar tanto tiempo sentados. La siguiente, por favor. Bueno, los estudiantes eran agrupados en el suelo para administrar la clase. Eso se puede notar en la primera imagen. En el año 1711, el pupitre consistía en unas sillas que comúnmente se encontraban junto a la pared para darle soporte a la espalda. Para el año de 1881, un escritorio presenta una cabeza en forma de T de patente que elimina tornillos al unir la madera de la parte superior, la parte posterior y el asiento con las patas que estaban hechas de hierro fundido. La siguiente, por favor. Bueno, aquí seguimos teniendo ejemplos sobre mesa banco bipersonal que abarca desde 1897 hasta como por los 1915. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya cambia un poco el diseño, lo que es la mesa banco bipersonal, pero pues seguimos con la estrategia desde los mediados del siglo XIX que incluye aún cajones y aquí se puede notar que o mantenían las escuelas las sillas unidas o ya por separado. La siguiente, por favor. Ok, para esta etapa ya se deja lo que es la mesa banco bipersonal y empieza lo que es la unipersonal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya se mantiene más como que la mesa plana, pero aún con cajones y ya es con silla individual, pero abarca más espacio y se mantiene aún para 2 personas. Ok, a mediados del siglo XX, a consecuencia de un cambio de orientación pedagógica infundados por John Dewey, María Montessori y Del Ferrier, los pupitres tienen algunas modificaciones y como vemos en la imagen, son más simples, se separa la silla de la mesa, los pupitres a la medida de los alumnos, se eliminan todos los elementos innecesarios y contiene elementos metálicos que dan resistencia y funcionalidad.
Ok, el diseño perduró en las aulas de los colegios desde mediados de los años 20 hasta la década de los 70, en donde el clásico pupitre fue reemplazado por mesas y sillas individuales, facilitando la movilidad para las diferentes actividades dentro del aula. Bueno, aquí vamos a hacer un carrusel de imágenes de las pocas que pude rescatar, que se vean más claras. Y pues aquí ya entramos en variedad de universidades o ya sea para educación primaria, kinder o en nivel superior. Y pues aquí en la primera son los alumnos de la Escuela Federico Errázuriz en la clase de Geografía de 1930, y ya vemos que ya son mesas individuales. Y en la siguiente son alumnos en la sala de clase de Santiago College en 1980. Por aquí el banco escolar utilizado en Chile a inicios del siglo XX, el pupitre unipersonal usado en Punta Arenas a principios del siglo XX, y el banco unipersonal con silla adherida y tapa en forma de plano inclinado para escribir sobre él. Tanto al anterior como en la superficie es posible apreciar inscripciones realizadas por alumnos o alumnas que en algún momento lo utilizaron. Bueno, aquí ya en otra rama se ve aquí una clase de corte y confección. Este es el alumnos en curso de educación para el hogar, sección costura, escuela vacacional de niñas en el año 1950. Cabe aclarar que a primeros años de que se generó esta carrera, el mobiliario para la enseñanza de era únicamente para poner la máquina sobre ellas y la tela. Después se fue modificando para ajustar el material, ya sea para guardar hilos, agujas, etcétera. En la primera imagen se ven las alumnas de clase de tejido, Escuela Vacacional de la República de 1927. Y dentro del mobiliario también entraban lo que eran los pizarrones y las máquinas de escribir, que era una fabricación especial para Bresi Hermanos, Punta de Arenas. Ahora aquí está la primera imagen, alumnas de la clase de Económica Doméstica, y del lado izquierdo está la clase de Industria Casera, Escuela Normal Rural. Aquí dentro de los mobiliarios también entra lo que era el abaco, que era una pizarra utilizada para, obviamente, las clases de matemáticas. Ahora, algo interesante también dentro de la década era que en la escuela número 302, anexa al Hospital Roberto del Río, primera escuela hospitalaria de Chile, se tomaba como mobiliario unas mesas abatibles para la mesa, para sus camillas. Ahora, en 1950, el creador Jacobsen, el escritorio liviano hecho de contrapachado ya cero cromado, presenta un gancho para mochilas escolares y un cubículo para libros escolares. En 1970, el mobiliario tenía un estilo que se componía de una silla plástica con patas cromadas y un tablero de fibra, haciéndolo más individual. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos sobre las guarderías infantiles. Pues podemos notar que las mesas son más bajas, cómoda para los estudiantes, incómoda para los maestros. Y pues aquí tenemos unos ejemplos que ya estas bancas eran más específicas para uso individual.
Bueno, en los años de los 2000 se dice que sentarse provocaba problemas de salud como la obesidad y el síndrome del túnel carpiano, y por esta razón se creó el escritorio sin silla, que se hizo popular en varios países. Para el 2010, la silla cuenta con un asiento giratorio, una gran superficie de trabajo y una base diseñada para guardar las pertenencias de los estudiantes. Bueno, y ese es uno de los ejemplos de la actualidad. Y básicamente, las sillas actualmente buscan regular la postura de los estudiantes, y algunas de las mesas, aunque sean diseñadas individualmente, la mayoría tiene un diseño de trapecio para que cuando se trabaje en equipo sea más fácil unirlas. Ahora hablaremos sobre las legislaciones a nivel internacional y a nivel estatal. Primero hablaremos sobre la reglamentaria global. Bueno, aquí vamos a destacar algunos hitos importantes que han sucedido sobre la educación. Hay que tomar en cuenta que solamente son los más importantes a lo largo de los años, entonces no estamos hablando de todos los que han sucedido. Tenemos 11 fechas desde 1948 hasta el 2020. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, establece el derecho a la educación. Posteriormente, en el 60, la Convención contra la Discriminación de la Educación, adoptada por la UNESCO, prohíbe la discriminación en el acceso a la educación. En el 66, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. En el 74, la Recomendación de la UNESCO sobre la educación para todos promueve el acceso universal a la educación básica. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todos los niños a recibir educación. En el 90, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Brisbane, Tailandia, se reafirma el compromiso global hacia la educación básica. En el 66, la Declaración de Salamanca promueve la inclusión educativa y el derecho a la educación para todos, específicamente para personas con discapacidades. Ya en los 2000, la Declaración de Dakar establece 6 objetivos para mejorar la educación a nivel mundial. En 2006, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asegura el acceso a una educación inclusiva y equitativa. En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Y por último, en 2020, la Declaración de la UNESCO sobre la educación en tiempos de crisis relata la importancia de mantener el acceso a la educación durante situaciones de emergencia como las pandemias. Siguiente. Ahora, en la reglamentaria de México, hablaremos de 10 hitos que han sucedido. Vamos a abarcar desde el año 1857 hasta el año 2019. Bueno, en 1857 la Constitución establece la educación laica gratuita como un derecho. Esto se establece en el artículo 3. En 1867, la promulgación de la Ley de Institución Pública se establece la educación a primaria gratuita y obligatoria. En 1917, la Constitución reafirma el derecho a educación laica, gratuita y obligatoria. En 1934, se modifica nuevamente el artículo 3 para incluir educación socialista. En 1946, se modifica nuevamente el artículo 3 y se establece la obligación a la educación secundaria. En el 92, el Acuerdo Nacional de la Modernización de Educación Básica
descentralizado el sistema educativo. En el 93, la Ley General de Educación incluye la secundaria como parte de la educación básica y obligatoria. En 2012, la reforma educativa que modifica el artículo 3 para mejor calidad y equidad en educación. En 2019, se reforma nuevamente el artículo 3, garantizando educación inicial, básica y media superior como obligatorias. Y por último, en 2021, la introducción a la nueva escuela mexicana como un modelo educativo integral y humanista. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto anteriormente, tenemos muchas leyes de diferentes instituciones y organizaciones que legislan la educación como un derecho. Ahora, para recibir una educación digna, tenemos que tener infraestructura de edificios educativos. Vamos a hablar un poco de la infraestructura en edificios educativos de México y cuáles son las leyes y qué dicen esas leyes sobre esto. Bueno, las principales o lo principal de lo que se habla es en la Ley General de Infraestructura Física y Educativa. Esta va a destacar distintos requisitos como son la seguridad, salubridad, suficiencia espacial, accesibilidad y aprovechamiento. ¿A qué se refiere cada una? La seguridad. Dice que las estructuras deben cumplir con normas de seguridad y protección. La salubridad habla del uso de materiales y mantenimiento que aseguren los espacios totalmente higiénicos. La suficiencia espacial nos dice que los espacios deben de ser adecuados para actividades educativas, deportivas y recreativas. La accesibilidad nos habla de la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad. El aprovechamiento sustentable nos habla del uso eficiente de energía y recursos renovables. Específicamente, en el estado de Puebla, el organismo que regula principalmente estas legislaciones de infraestructura es el Coremún, que es el Código Reglamentario para el municipio de Puebla. Este dice o establece varios reglamentos sobre la construcción de edificios educativos. Estos artículos de los que habla nos tienen 3 puntos principales: las licencias de construcción, los requisitos de estacionamiento y los corresponsables técnicos. ¿De qué nos habla cada uno? Las licencias de construcción nos dice que se requiere una licencia para la construcción de instituciones educativas. Eso se refiere a que no cualquier persona puede dedicarse a hacer estos espacios. Los requisitos de establecimiento, de estacionamiento, especifican los criterios para espacios de estacionamiento y áreas designadas para función del tipo de institución educativa. Y por último, los corresponsables técnicos nos habla de que estos lugares deben de contar con una supervisión de áreas de seguridad estructural y diseño arquitectónico. Siguiente, por favor. Bueno, las organizaciones reguladoras. Esas organizaciones son las encargadas de legislar y proteger la educación, que desarrollan políticas y marcos normativos para garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad. Tenemos demasiadas, muchas específicamente en México y demasiadas a nivel mundial. Algunas de las más conocidas en México sería la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Algunas otras que regulan estos es la Universidad Pedagógica Nacional, Educa, la Fundación Educa México, la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial y bueno, eso sería todo sobre las legislaciones. Bueno, en base a lo que se ha comentado anteriormente, se comprende que la educación con lo que conlleva ha tenido transformaciones a lo largo del tiempo.
En esta ocasión voy a tocar la evolución que ha tenido a nivel local, nacional e internacional. Para el local voy a hablar acerca del estado de Puebla, partiendo de los años 1700, 1800, en donde la educación en Puebla, como en gran parte de México, estaba controlada por la Iglesia Católica. Las escuelas eran mayormente religiosas, destinadas a formar miembros del clero y la élite criolla. Anteriormente se impartía en colegios como el Colegio del Espíritu Santo, fundado por los jesuitas en el siglo XVI, y el Colegio Carolino, que posteriormente se convirtió en lo que es ahora la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las comunidades indígenas y las mujeres en su mayoría eran excluidas de la educación formal. Para los indígenas la educación estaba centralizada en la evangelización. Durante el periodo de la independencia de México, o bueno, después, se impulsaron reformas educativas para promover una educación más laica y accesible. Sin embargo, en Puebla la Iglesia Católica eh, mantenía el control sobre muchas escuelas. La educación en las zonas rurales era prácticamente inexistente, ya que los niños trabajaban en labores agrícolas o artesanales en lugar de asistir a las escuelas. Y bueno, en cuanto a las mujeres, pues, como mencioné anteriormente, pues no asistían. Para los años 1910 a 1920, Puebla vivió un periodo de inestabilidad que afectó gravemente a la educación, ya que muchas escuelas cerraron durante la Revolución Mexicana. Ahora, actualmente, Puebla tiene un sistema educativo más amplio y accesible, ya que la educación básica, preescolar, primaria y secundaria es gratuita y obligatoria. Actualmente en las escuelas urbanas y algunas rurales se han implementado herramientas tecnológicas como, bueno, en el caso de las zonas urbanas, los proyectores, inclusive si el estado económico lo permite, las pantallas y computadoras. Y bueno, para la zona rural aún sigue siendo un problema la conectividad, ya que pues se sabe que en las escuelas rurales muchas veces no hay luz, lo que impide que estos aparatos estén en constante funcionamiento. Hablando de instalaciones, pues actualmente, bueno, enfocándose como en la Universidad de Puebla, UAP, pues hemos observado que las instalaciones específicamente sanitarias, pues son, a grandes rasgos se ve que le falta mucho mantenimiento. Y en cuanto a las aulas, en cuestiones de mobiliario, pues por mi parte considero que pueden resultar un poco incómodos al ya estar mucho tiempo sobre ellos. En el aspecto cultural, quisiera tocar que pues antes las instituciones no
no implementaban la inclusión a las diversas culturas que tiene afortunadamente México y había mucho rechazo e inclusive racismo a estas culturas, aunque actualmente se ha tratado de implementar más estas culturas em, pues a la educación, eh, in- incluyendo las lenguas primitivas de estas culturas. Bueno, pasando al nivel nacional, pues antes la educación y actualmente considero es limitada debido a pues la economía y pues algunas costumbres que aún siguen practicando eh, algo- o que se siguen presentando en ciertas zonas rurales. Las mujeres no tenían acceso a la educación hasta el siglo XX concretamente. Las instituciones, perdón, como comentaba anteriormente, carecían de servicios básicos como el agua y la electricidad, siendo lo más importante para el abastecimiento de una institución, así como de docentes capacitados para la enseñanza. Pues ahora, afortunadamente, tanto hombres como mujeres tienen el derecho a la educación, aunque debido a que aún persiste la desigualdad económica, muchos estudiantes, después de concluir el nivel medio superior, no continúan sus estudios. Las instituciones públicas, como mencionaba anteriormente, las instalaciones carecen de mantenimiento, mientras que en las privadas, pues, están en buenas condiciones, considero, por la economía. Y la educación, pues, actualmente, gracias a la inclusión, pues, ha tenido avances en la diversidad cultural. Y por último, en el ámbito internacional, em, pues comparando la educación de México con otros países, la educación en México básica es prácticamente universal, pero a niveles superiores, especialmente en educación media, superior y superior, la cobertura aún es limitada en muchas zonas rurales y marginadas. Quisiera comparar em, la educación superior de México con la de Finlandia, comentando que México, pues, como se sabe, la educación superior no es gratuita en, ni, ni en una institución pública ni en una privada, obviamente. Y pues, comparándolo con Finlandia, que se considera un país desarrollado, pues este país tiene una cobertura universal desde la educación preescolar hasta la preparatoria y la educación superior es gratuita, lo que favorece la equidad en los niveles económicos. Em, Hablando sobre infraestructura escolar, muchas escuelas en México en comunidades carecen de servicios básicos, baños funcionales o el internet, lo que afecta a la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Comparado a Estados Unidos, que es un país en desarrollo, bueno, ya desarrollado,
En general, las escuelas estadounidenses tienen una infraestructura sólida y acceso a tecnologías avanzadas, aunque existen disparidades en comunidades de bajos recursos, de igual manera. Y bueno, hablando sobre el mobiliario, tocando otra vez el tema de Finlandia, el mobiliario escolar, a diferencia de México, que pues como se mencionó antes, pues son, bueno, actualmente considero que son un poco incómodos. eh, a diferencia de otros países en donde el mobiliario escolar está diseñado para fomentar el aprendizaje y la comodidad de los estudiantes. Las aulas están equipadas con sillas ergonómicas, escritorios ajustables y espacios colaborativos. Y bueno, quisiera destacar que hablando de mobiliarios me refiero un poquito más a las instituciones públicas de México. Y bueno, por último, pues en resumen, la relación entre los inmuebles y la historia de la educación revela cómo el entorno construido influye en los métodos de enseñanza. Los espacios educativos reflejan los valores de la sociedad y deben adaptarse a las necesidades actuales. Al comprender esta interconexión, podemos diseñar entornos inclusivos o inspiradores que que potencien el aprendizaje y el desarrollo humano, preparándonos así para enfrentar los desafíos del futuro. Gracias.